¿Qué tal? Buenas noches. Estamos a punto de entrar a la tercera frecuencia. La voz que escuchan y la que los saluda, la del Gambis, alias el Gabriel. En la dirección y producción de este podcast hoy se encuentra el buen Pacman Olivares y Pinque Mejía también. Y como siempre, en un nuevo capítulo de esta segunda temporada, el buen Oscar Elgreñas, que nos va a presentar a nuestro invitado, amigo, Sí. y también nuestro directivo y el que nos dirige y todo. Así es, ¿qué tal? Buenas noches, una noche más, un podcast más aquí en Tercera Frecuencia. Y pues nada, también agradecerle a todos nuestros suscriptores, agradecer también al lugar, a Good Like Studios, que siempre nos apoya para hacer este tipo de programas. Y pues bueno, como tú lo dices, Gabriel, en esta segunda temporada pues vamos a hablar de algo muy interesante, pero antes pues al productor, como no, que está aquí de invitado, el buen Pinque Mejía, que nos acompaña por tercera ocasión. Sí, es que lo queremos embarrar en esta onda para que le echen la culpa a él, ¿verdad? Dice, Sí, él fue el que les dijo que hablaran, ¿verdad? Ajá, Entonces, sí. pues hay que ¿Qué aventar tal, la Pinque? bronca. ¿Cómo estás? Nada, muchas gracias. Otra vez estamos aquí de nuevo. Y pues echándole. bueno, aquí otra vez nuevamente agradecerle a nuestros suscriptores, decirles que vayan pues abajo, que le den a la campanita, se suscriban, que compartan los videos, que nos gustaría que nos apoyaran para que esta familia de Tercera Frecuencia crezca, que nos escuchen en todas nuestras redes de audio. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un programa muy especial porque se avecina la Semana Santa. Y pues tú sabes que la Semana Santa, o bueno, ustedes saben, muchachos, que la Semana Santa es algo muy especial aquí. Yo creo que no tanto en el mundo, pero sí, por ejemplo, puedo decir que aquí en México es muy interesante saber que somos uno de los países más religiosos y que Exacto. pues la Semana Santa es algo muy especial para algunos. Se vienen los viacrucis, se vienen todo esto de pues toda la redención de las personas y el hecho de volver a vivir esa Semana Santa, ese viacrucis, ese, ¿cómo decirlo? Ese mártir nuevamente que nos dejó Jesucristo en la cruz. Para empezar, ¿qué tal que si empezamos por algo? No es que sea sencillo, pero ¿ustedes qué recuerdan que sus papás les decían acerca de la Semana Santa, de lo que podían hacer y lo que no podían hacer? ¿Y por qué era este tipo de, se puede decir, de tradición? O el seguimiento de la religión. ¿Ustedes qué recuerdan que les decían, no hagas esto, o no se puede hacer esto? Pues yo, en mi caso, lo básico de no comer carne, Ajá, guardar la vigilia. guardar la vigilia, eso sí era de ley. Ya después cuando uno crece, pues ya se hace más rebelde Sí, no, por lo claro. y ya no sigue esas, Por lo regular no esas sigues cosas. eso. Ajá, exactamente. Yo todavía. No, está bien, es que Sí. y aparte pues te das cuenta No, por eso les porque- pregunto, digo, Claro. no, o sea, a mí no se me hace mal que ustedes tengan otro tipo de pensamiento, digamos, ¿verdad? Pero sí, en lo particular en la casa sí era como que seguir, por lo Al menos pie si de- no todo el año te portas bien, decían con que Esos días ahí te va. guardar. Puede ser algo malo decir. Lo digo con el respeto para todos, ¿eh? Decían, ¿de qué te sirve guardar 40 días por un decir de no tomar? no, ajá. Si todo el año vas a tomar. Mejor no tomes todo el año y mejor tomas esos 40 días. Sí. Y exactamente. llegaba el sábado de gloria y se ponían en una borracherota porque Ajá, habían porque ya guardado, habían ¿no? guardado. No, y aparte, ya fuera de la parte religiosa, llegaba el sábado de gloria y era los cubetazos, Los cubetazos de agua. bueno, que de hecho todavía ahorita creo que cortan el agua por Sí, lo mismo. ya es para que ya no hay. O haya- sea, ya aquí en Exacto. Guadalajara Sí, pues sí, ya. no, ya es excesivo. Creo que otra de las cosas que también nos decían nuestros padres, aparte de no comer carne, pues era el hecho de guardar ayuno en algunas ocasiones. Los viernes. Los viernes, entonces también eso es algo, una tradición muy, pues muy marcada aquí en México. Pues para las Exacto. personas mayores que todavía siguen la religión, porque como dicen ustedes, ya hay muchas personas que solamente la siguen como, se puede decir, de dientes para afuera, y solamente cuando les está pasando algo, pues es cuando se acuerdan de... Claro. Exactamente. Y también una de las cosas que era de ley en mi casa, no salíamos de vacaciones esos días. Era de guardar. Era de ¿no? guardar. Y yo me acuerdo que de niño decía, me quedaba solo en la casa porque todo el mundo se iba de vacaciones. Ajá. Porque aprovechaban los días santos para salir de vacaciones. Yo no, yo me quedaba en casa porque mi mamá decía, imagínate que tu
tu papá está ahí tendido y cómo vas a ir a festejar a algún lado, Sí. a divertirte. Entonces Sí, ahí ya sí sé. era guardar, inclusive hasta ver televisión, no me dejaba ver televisión porque era de Ni luto escuchar, prácticamente. Claro. ni escuchar el radio. Y creo que hay una situación, no sé si les tocó o después quieren preguntarle a sus papás o Ujú. a quien conozcan No, también. yo no. Pero, Sí, no, no, ahorita no tengo No, ganas, no, ¿verdad? yo no. Sí, no. Pero decían que si el Jueves Santo te bañabas, te convertías en pescado. No seas mamón, güey. Algo así he ¿Neta? escuchado. güey. No seas mamón. Sí, güey. Te No, lo güey, juro, eso güey. se oye muy No. mamón, güey. Sí, sí. ¿Sí? Y entonces te contaban una historia de unos niños. Bueno, son la que nos contaba mi Cuéntala, jefa. cuéntala. Contaba una historia de unos niños que en Semana Santa vivían digamos, a poco tiempo o poca distancia de un río donde ellos acostumbraban ir a jugar. Entonces, ¿estás de acuerdo que antes no había esta tecnología? A lo mejor no tenían alguna televisión o lo que tú quieras, porque esta historia es pues de hace mucho tiempo. A mamá se la contaban, entonces ella decía que les prohibieron pues ir al río a bañarse los días santos porque tenías que guardar ese luto, empezar a guardar ese luto, estar bien con, digamos, pues bien con todo, no pelear, no escuchar incluso música, no jugar, Sí, sí, Sí. sí. o sea, Sí. guardar toda Todo. la tradición. Entonces estos niños desobedecen y cuentan que cuando van al río, van y los buscan, pero ya no los encuentran. Entonces oyen que están gritando y piensan que se están ahogando. Cuando llegan las personas a salvarlos, pues ¿cuál es la sorpresa? Que según cuentan, pues que ya las piernas se les estaban llenando de No escamas y los brazos y mames, todo güey. eso. Entonces estaba prohibido. No sé si todavía ahora No, creo ya que- no he preguntado, ¿verdad? Pues yo creo que no. Pero Yo creo que no, porque yo sí ya- me baño los no, sí. sábados santos y Pero jueves y eso viernes. era lo o sea, que no contaban, pasa ¿no? nada. Era Se como oye el chusco, mito, pero se oye era- chusco. ajá. Si Sí. nos vamos un poquito más atrás, antes de la Semana Santa, pues es el miércoles de ceniza, ¿no? Y también muy marcado el hecho de que vayas a escuchar primero un poco de la palabra de Dios y a tomar la ceniza. Sí, te dan una explicación de cómo debes de llevar la Semana Santa Claro. ahorita ya en algunos casos, ya después te preguntan y ya toda la gente se quiere ir, pues esa es la Exacto, realidad. pero Exacto, vas sí. y te ponen tu cruz de ceniza. De ceniza. Y pues bueno, esa es como el preámbulo a lo que viene después, que ya viene el guardar la Así vigilia y es. todo, ¿no? Pero me recuerda mucho todos los miércoles de ceniza que hay, me acuerdo mucho de la canción de Caifanes. Entonces, que si la Ajá. analizas, está muy Está hablando interesante de- porque está hablando precisamente de eso. Está hablando de cómo te acercas a Dios y cómo en realidad las cosas, metafóricamente hablando, cómo las cosas hay una parte humana y una parte que no. O sea, de hecho, hasta él mismo dice que hay huesos enterrados y olvidados, güey. Entonces, ¿cómo nos tomamos en serio las cosas o en realidad solo vamos para seguir a los demás, güey? Esa sería una pregunta. ¿Lo hacemos de verdad con devoción y con el y voto con para fe? hacerlo, o solamente lo hacemos por una tradición de Porque eso que nos te dijeron que inculcan, o teníamos porque que eso era hacer? lo que era lo Ajá. que decía Gabriel? Porque eso es lo que deberíamos decir. De verdad que si escuchan la canción de Caifanes, tiene mucho que ver. O sea, el hecho de que ese acercamiento que nos da el miércoles de ceniza, si lo hacemos de verdad, o solamente es como el hecho de decir, pues mi mamá me dijo que tenía que ir a Ajá, tomar la ceniza. exactamente. Y ya ves que si realmente fuéramos religiosos ortodoxos, Ujú. realmente dudo que haya No. católicos ortodoxos No. que hagan al pie Tal de la cual letra como como debe de es. ser, Ajá. porque la verdad es muy difícil. Lo que yo creo es que la Iglesia Católica es la que más libre albedrío da. Ajá, exactamente. Y en ese sentido, a comparación de los cristianos o los testigos de Jehová, creo que nosotros tenemos esa libertad de decidir si vamos, no vamos, si lo seguimos, no lo seguimos. Y hasta cierto punto creo que es contraproducente, porque eso te lleva a caer en situaciones, pues no sé cómo decirlo, a caer en situaciones que simplemente vas por una situación ya de costumbre, Ujú. que más por devoción o Yo o siento fe. que más bien es como por conveniencia, ¿no? Sí, también. Cuando lo necesitas, sí eres muy religioso. Y cuando exigen algo que tú tengas que dar a la religión, ahí ya es cuando pones, es que no puedo, no tengo tiempo, no hago eso. Entonces,
no vayamos tan lejos. Los musulmanes, Ujú. estén donde estén, se tienen que poner a orar, creo que a las 6 de la tarde. Sí, sí. Estén donde estén y apuntando hacia el este, me parece. Ajá. Sí, se ponen su... Pero estén Un donde estén. tapetito, ¿no? Tapetito. Ajá. Pero estén donde estén, lo Ajá. tienen que hacer. Entonces, ¿cuándo has visto realmente un católico que si tiene algo que dar de más? O sea, como que los católicos dan lo que les sobra. Es que, por ejemplo, era lo que iba a decir ahorita. Cuando escuchas Semana Santa, ¿qué se te viene a la cabeza? No a nosotros, sino a las nuevas generaciones. Generaciones. Vacaciones. Vacaciones, güey. Sí. Fiesta, Sí, la güey. playa. Entonces, playa. por ejemplo, ahorita tú dices algo muy puntual en el sentido de que los musulmanes, pero también los religiosos de antes, y yo creo que todavía muchas personas a las 12 del día le rezan a las ánimas del purgatorio. Y le Ujú. prenden su vela y también cada primero del mes están ahí frecuentes. Pero, ojo, las personas de antaño. Sí. Las Sí, ahoritas nuevas claro. ya, si uno cuando sale de su casa se alcanza a despedir de su mamá, así lo puedo Ujú. poner yo. Bueno, porque ya ni eso uno de repente tiene como ese respeto o esa dedicación. Entonces imagínate ofrecerle algo a Dios. Está más cabrón, ¿no? Sí, no, Sí, es, o es sea- muy complicado. Y viene la pregunta que hizo el producer, el Pac-Man, aquí fuera del programa, en donde decía, ¿por qué siguen a Dios? ¿Lo siguen por fe, por devoción o por miedo o por amor? ¿Por qué siguen a Dios? ¿Por amor o por miedo? Esa era la pregunta que decía. muy Entonces, interesante. si nos ponemos a recapitular lo que tú dices, creo que las personas de antaño y desde siempre, como tú lo dijiste, creo que es por miedo. Claro, porque si no lo cumplían, el otro iba a llegar por ellos, ¿no? O Iba a hasta haber el consecuencias. mismo Dios iba a castigar. O de güey. hecho les inculcaban o te ponían ejemplos feos de otras personas Ajá. diciéndote, si viste lo que le pasó a fulano, eso te va a pasar a ti porque no quieres ir a misa. Exactamente. Sí. O al otro se lo Sí. llevó al diablo porque no se persinaba. Sí. Ajá. Entonces tú, obviamente por miedo. Por miedo. Pero, Yo- No, no, digamos, bien. otra pregunta. Cuando directamente le preguntes a alguien, ¿quieres a Dios? Y que te dicen sí. A ver, demuéstralo. Güey, ¿cómo lo demuestras? ¿Cómo, Es cómo que- lo demuestras? ¿No? Yo creo que ahí es donde viene hasta la parte donde hay una anécdota que les voy a contar. Yo tenía una novia donde cada fin de semana su familia iba a misa de 12, güey. Porque también es como muy característico que la Claro, misa sí, de ajá. 12 los Los domingos. ¿Pero domingos. por qué? Porque a él le inculcaron, digamos a su papá, que tenía que ir a misa y iba con toda la familia a la Ajá. edad que fuera y si tenía novia tenía que llevarse a la novia. Exacto, Porque güey, también güey. no podría estar con alguien que no siguiera a la religión. Sí, y más porque pues está inculcada desde Ajá, mucho exactamente. atrás. Entonces yo iba con ella a misa y recuerdo bien, de hecho fuimos era cuando que iba a la misa de San Crispín y pues esa ocasión el padre preguntó que quién amaba a Dios. ¿Verdad? Dijo, Ok. ¿quién ama a Dios? Entonces todo el templo, todas las personas levantaron la mano, yo no la levanté, güey. Entonces, pues mi novia en ese entonces me da un codazo, güey, ¡tras! Claro. Y yo dije, ¡ah! Y la levanté. Y en cuanto la levanté, el padre dijo, ¡mentirosos! Todos mentirosos. Y volteé la vi y le dije, ¿Qué ¿qué hubo? hubo? A mí no me gusta mentir Yo porque no me voy al mentí. infierno. Es que en realidad yo no mentía. Por eso mismo. ¿Cómo voy a decir que amo a Dios si no sé cómo amarlo? ¿Cómo demostrarle Claro. mi amor, güey? Porque a final de cuentas uno siempre le pide. Pero ¿cómo Sí. le vas a regresar ese favor? ¿Cómo Lo vas a tiene hacer? todo. ¿No? Y aquí es donde viene también la parte, y esto es una pregunta, que los filósofos se dicen y los teólogos también, que Dios es omnipresente y omnipotente. Ujú. Pero ellos dicen que es una contradicción, que no puede ser omnipresente ni omnipotente al mismo tiempo porque nos da el libre albedrío. Ajá.
Entonces, sería un dictador. Exactamente. Tendría que ser un dictador. Entonces, no puede estar presente en todos lados. ¿Y por qué? Porque al mismo tiempo tendría que poder hacer todo al mismo tiempo. Ajá, exacto. Entonces, es complicado, ¿no? Es complicado meternos en ese punto de qué es Dios, quién es Dios y cómo podemos trabajar con Dios. Sí, sí, y luego también está el otro lado de que dicen, pues así lo quiso Dios. También. O sea, espérame, entonces no hago nada y pues que suceda lo que tenga que suceder porque pues ya Dios dictó mi camino. Claro. O sea, ¿cómo, no? O sea... Bueno, es que de repente hay gente que todo le quiere dejar a Dios Exacto. y no quiere hacer nada, como tú lo dices. Por eso hay, no sé, es como un dicho, que ya, bueno, ya se hizo un dicho, el ayúdate, Que yo Que yo te ayudaré. Claro. O sea, y la verdad, a veces nosotros abusamos, digamos, en algún sentido, como lo hemos estado diciendo, de que queremos que las cosas pasen tal y cual como nosotros queremos, y cuando no pasan así, cuestionamos a Dios, pero Ajá. nosotros no trabajamos para que las cosas pasaran tampoco. Exacto. Entonces, Dios no va a bajar, literalmente no va a bajar del cielo y te va a decir, "Deja, te ayudo, deja, te doy 200,000 varos para que te alivianes, güey". Porque todas Sí, las claro. pedidas no son, o sea, Pues- lo que uno pide, ya ahorita ya son puras cosas mundanas, Pues no es déjame nada decirte que hay espiritual. ciertas Exacto. religiones que sí llegan y dicen, Dios me dijo que te diera 500,000 varos. Dios me dijo que te iba a dar un carrito. Voy a Dios me platicar dijo, o sea, ahorita una anécdota así que estás diciendo. Una persona que primero estaba del catolicismo, después se hizo cristiano. Entonces él empezó a conocer esa religión. Le gustó. El pastor llegaba y le decía, Dios me dijo que te diera 500 pesos. Ojo, esta persona no estaba, pues como decimos vulgarmente, estaba jodidilla, pues. Entonces decía, wow, ¿verdad? Pues está mal. Poco después llega y le regala una computadora de escritorio. Y Ok. también, wow, ¿verdad? Estaba mal. sí, pues sí. Un día, y lo puedo decir así abiertamente, un día me llama por teléfono y me dice, ¿qué crees que pasó? Y yo, ¿qué onda? Fui a una tienda departamental y tenía un límite de crédito. No era mucho. Porque él apenas la había adquirido. No era mucho el monto que le prestaban Sí, de en ese crédito. momento. Entonces, creo que compraron algunos cachivaches o cosas así, ropa y todo. Pero vio una playera de su equipo favorito. Entonces, él dice que la agarró y que se quedó viendo y dijo, ¿y cuánto me queda de crédito? De crédito. Creo que le hacían falta como unos 500 pesos. Entonces, cuando dice, bueno, ni modo, no la alcanzo. Empiezan a cobrarle y todo, y le dice la cajera, oiga, la tienda le quiere abrir, o le quiere extender más el crédito, ¿se quiere llevar alguna otra cosa? Entonces dice que él felizmente regresa, recoge la playera y la paga. Entonces me habla y me dice, ¿qué crees? Dios me dio el dinero para comprarme mi playera. Güey. O sea, yo me quedé, Dios, sí, Dios. Y entonces ya después me platica todas las anteriores, que es la computadora, Ajá. que es el dinero en efectivo. Pero después de ahí ya no ocurrió nada y ya no siguió la religión. Ah. ¿Qué? Y creo que sí es una persona que, Sí, que, sí, tú, sí, yo sí conoces, lo que conozco. tú conoces. Sí, sí, sí. Pero fíjate, ahí es donde cómo atraes a las personas a que sean creyentes, ¿no? O sea, cómo les inculcas el hecho de decir que le da una situación material, o sea, un objeto, dinero, o hasta el hecho de que le extiendan un crédito, cuando en realidad lo que tendría que atraerte es la fe. Ajá, exacto. ¿No? O sea, Sí. el hecho de decir, ¿sabes qué? Si vienes aquí con nosotros, no sé, vas a tener más espiritualidad, vas a sentirte mejor, vas a estar... es más, hasta que te digan que te vas a ganar el cielo, güey. Claro. Ya con eso tú dices, güey, la neta lo hago. Pero Sí. ya cuando te dan algo material, ahí es donde se transgiversa todo
esto de la religión y todo esto de las que allá no son sectas, ahora ya son religiones, pero que todo esto tiene que ver con este tipo de personas. Ahora, yo les hago una pregunta y vamos a abrir este tema ahora. Cuando hablamos de Dios, hablamos del Dios del Nuevo Testamento o del Viejo Testamento. ¿Es el mismo o no es el mismo? ¿Ustedes qué dicen? No, pues no. Es que el del Viejo Testamento, si las personas, y que me corrijan si no, las personas que han leído el Viejo Testamento se han dado cuenta de que es un Dios vengativo, sí, un Dios de reglas y un Dios muy celoso. Recordemos un poquito qué pasó con el Viejo Testamento, las plagas, Sodoma y Gomorra, el diluvio, que fue el último, que fue lo último que hizo el diluvio. ¿Qué otra recuerdas? El Apocalipsis. Que realmente eso es como visiones, ¿no? Pero el Apocalipsis era lo que veníamos platicando. ¿Fue antes o fue después? Pues es porque se supone que por así decirlo, un fin del mundo sería el diluvio. El primer fin del mundo sería el diluvio, porque fue cuando vienen las aguas y inunda a todos, mata todo a toda la población. Mayoría, ahí es donde también entra la parte de Enoch, que también no lo tenemos ahorita en cuenta, pero en el libro de Enoch habla de los Nephilim, que son estos gigantes que nacen a raíz de esos ángeles caídos con humanas. Entonces no los podían destruir porque estaban invadiendo y generaban terror. Entonces fue la única manera de limpiarlos. Nos estamos metiendo en más y más. Yo por eso no me las quedo viendo, güey. No me van a aventar la bronca a mí, güey. Pero bueno, entonces, si hablamos de siempre me funan, no pasa nada. Bueno, si hablamos de Apocalipsis y hablamos del fin del mundo, ¿Fue el primer Apocalipsis? Fue el primero. Entonces, hablamos del Dios vengativo, el Dios que si tenías... De guerra, totalmente. Que hizo, que pidió que sacrificaran a los hijos de tales personas. Exacto. ¿Cierto o falso? Pues, digamos, si estamos hablando de esa parábola o de esa parte, donde creo que es Isaac, no sé si es Isaac, me corrigen, cuando lo llevan para sacrificarlo y que le dice, detente, ya vi que sí, me tienes fe, digamos, fe, creíste en mí, sacrificaste lo que más querías, porque creo que... Si eres capaz de hacer lo que yo te diga. Porque creo que estas dos personas, no recuerdo su nombre, corríjanme, ahí apúntenle cómo se llamaban, pero creo que el papá tenía 100 años y la mamá tenía 90. Entonces, él cuando el ángel les da la buena nueva de que va a ser mamá, dice, ¿cómo va a ser mamá de 90 años? Total de que... prueba la fe de estas personas que tienen este hijo. Incluso al hijo lo preparan. No se lo llevan así nomás, lo preparan como para que sepa que va a ser un viaje sin retorno y todo. Al final, cuando lo va a sacrificar, lo detiene y le dice, en vez de él, sacrifica ese cordero que está ahí enredado creo que en una zarza. Sí, y ya lo toma y lo sacrifica. Sí, de hecho, ahí es donde entra la fe y la obediencia que él pedía. Porque si no cumplías, venía un acto de reprobarlo y de venganza. Es venganza realmente. Era lo que le venía... ¿Crees que pudiera haber pasado eso? ¿O pues está Dios, siendo Dios, no, yo creo sabía lo que iba a pasar? Ok, exacto. Eso también, güey. Exactamente. Pero yo digo, entonces, ¿qué pasó vámonos más para atrás? El Dios del paraíso. El Dios que les dio todo a estas personas... que vamos a hablar que pues es Adán y Eva o Lilith. Pero si nos vamos más atrás sería Lilith. Y que se supone que Caín es hijo de Lilith y Abel, Adán es hijo de no. Adán. Caín y Abel. Abel, perdón. Y Abel es el hijo de Adán y Eva. Entonces no eran hermanos directamente. Por eso tenían como esa consanguinidad de maldad y de bien. Y se supone
que es el mismo Dios que les pedía ofrendas. Pero Caín le daba frutos, le daba verduras y el no otro, los quería. Y el otro le daba animales como sacrificio y se los aceptaba. Ahí viene la parte que decía que Caín renegaba, que Caín lo daba de mala fe, que Caín no lo daba con fe y devoción y por eso no lo quería. Pero viene tu pregunta. Entonces él ya sabía qué iba a pasar con Caín y que él iba a formar la familia de Canaán. Y que en Canaán es donde tienen la consanguinidad de Caín y de Lilith. ¿O no es el mismo Dios? Ahí vamos, sí. Entonces, porque a fin de cuentas, Dios les dice que les va a entregar la tierra prometida. Exacto. De hecho, Moisés creo que no llega. Pues ¿por qué no llega? ¿Y qué pasó con el mismo Dios? ¿Qué fue lo que hizo Moisés que no le gustó a Dios? Pues solamente dijo que él sin glorificar a Dios antes, les dijo, wow, porque ya tenían mucha sed en el desierto, están en el desierto. Estas personas pues se empiezan a quejar y a decir, ¿qué onda? ¿Nos sacaste de Egipto para venir a morir al desierto? Llevemos tantos años y no llegamos. Y no llegamos a la tierra prometida y ya nos estamos muriendo de sed y todo eso. Entonces se puso a orar y todo. Cuando se levanta, pues no glorifica el nombre de Dios y dice, voy a golpear la piedra y va a salir agua. Y hasta ahí es donde yo sé que fue uno de los motivos por el cual él no pudo ver la tierra prometida. Pero imagínate, solo por no glorificar el nombre de Dios, güey. Pues de hecho, todos los que dicen, ya sean los devotos de la Santa, de Dios, dicen que un Dios, por así decirlo, una deidad, lo que quiere es, no pide tributo, ¿no? Tributo, exactamente, no pide que te sacrifiques ahí, que lo veneres. Exacto, entonces ese es el Dios del Viejo Testamento. ¿Y qué pasa con el Nuevo Testamento? ¿Hubiera pasado lo mismo? Pues es que no... siento que el Dios del Nuevo Testamento, el que ahorita me imagino que todos conocemos, ¿verdad? Hasta cierto punto, me imagino que él no buscaba como que lo glorificaran, ¿me entiendes? ¿Por qué? Pues porque él no buscaba... El del Nuevo. Sí, el del Nuevo. No buscaba tributos, ni mucho menos. Él buscaba que tú entendieras el mensaje que él estaba dando. De hecho, muchos, y te espero que no me la vayan a hacer de emoción, mucha gente dice, la Biblia tiene la palabra de Dios. Claro que no. Bueno, la palabra de Jesús. En este caso, Jesús nunca escribió nada. Nunca escribió nada. Es la palabra. Los evangelios de los es la palabra de los seguidores, de los apóstoles, de los escribas, de todas las personas que los seguían. Y hay pero no es la palabra de Dios. O sea, no es el escrito de puño y letra, no es la palabra de Dios. Más o menos de cuántos libros o cuántas cartas o cuántos tomos se conformaba la Biblia. Un aproximado. No, es que no, un número no, pero por ejemplo del Viejo Testamento, de un solo libro que digamos que sea levítico, creo que son como 30 o 40 libros, pero falta el Génesis, falta Hechos, falta Proverbios, o sea, faltan muchos libros que lo componen. Y que se supone que al momento de recortarla o de comprimirla se dejaron muchos textos fuera. Y que aquí es donde viene la parte de qué es canon y qué no es canon. Porque también parte de ahora la Iglesia Católica moderna sacó demasiado de sus escritos situaciones como los evangelios apócrifos. Estos evangelios apócrifos que son el de María Magdalena, que son el de Judas, los más conocidos, el de mismo Jesucristo, el de Santiago, pero el de Santiago, el hermano de Jesús, el que cuenta algunos hechos que pasaron cuando Jesús era pequeño, de donde no se habla, porque se habla del nacimiento y de cuando lo encontraron en el templo. Exacto. Pero de los demás años no se habla nada. De hecho, de los 12, el de Judas también habla. De los 12 años en adelante no se habla. No se sabe qué pasó en este templo, pero hay una parte muy interesante que lo veníamos platicando, que son la infancia de Jesucristo.
nadie nos dice cómo era el niño. Ya me dio escalofríos. Nadie nos dice cómo era el niño Jesús, cómo se comportaba un niño que viene como un Dios, por así decirlo, o viene como el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo se podría comportar? Y que tiene sus poderes. Y que tiene de cierta manera unos dones diferentes o que divinidad. que se sabía diferenciar de los otros Exacto. Niños, y que por eso también entraba el recelo de la comunidad de donde ellos vivían. Claro. Ok, vamos a hablar un poquito de la infancia de Jesús. Cuando hablamos de la infancia de Jesús estamos hablando de estos textos apócrifos Uh-huh. y que no están canonizados por lo mismo, que no son canon dentro de la Biblia por el hecho de que hacen ver a un Jesucristo muy, muy humano con estos poderes divinos. Entonces, hablando de esto, pues sabíamos que, o lo que se dice es que Jesús era un niño rebelde. Y hasta si nos ponemos en contexto, creo que el hecho de ver a un niño rebelde es normal. Claro, es humano. A Es fin de un cuentas humano. es parte de... Hay que recordar que Ajá. él tenía una parte humana. Claro. Entonces, él es un niño que es criado por José y por María. Uh-huh. Y a final de cuentas, pues era un niño el cual jugaba como los demás, hacía cosas como los demás, se ponía a armar figuras de barro, pero bueno, luego les daba vida, pero o sea, se ponía a hacer figuritas de barro. Y que parte de esto es lo que la gente, yo creo que muchas veces no podría entender. El hecho de verlo como alguien muy como un Dios, como el Hijo de Dios, como el Dios no Padre, pero el Dios Hijo, y como una divinidad una deidad muy grande. Y el hecho de empezarlo a imaginar que también tuvo un crecimiento y que tuvo Claro. una adolescencia y que tuvo una vida corta, porque duró hasta los 33 años, y que se sacrificó por todos nuestros pecados, lo que nos dicen. Uh-huh. Entonces, ¿cómo fue Jesús de niño? Platícanos una anécdota, Gamis. Fíjate que ahorita lo que andabas platicando sobre esta acción, a mí me llega una pregunta de, imagínate, nosotros ahorita lo tenemos en un contexto, pero imagínate para aquel tiempo ver a un niño que superaba a todos los demás en todo, y que ellos no sabían, ni siquiera sus padres sabían que él era en verdad el elegido. Uh-huh. Uh-huh. Imagínate para digerir en aquel tiempo, cuando la gente tenía su mente más cerrada, cuando seguían todavía digamos, la ley del Antiguo Testamento, porque se regían bajo esa ley, y más aparte ¿cómo se dicen? Las escrituras decían cómo iba a tener que ser ese rey, o cómo tenía que ser ese Mesías Uh-huh. tan esperado. Entonces lo veían, y a él lo veían como un extraño, como alguien que no encajaba, incluso hasta lo trataban como un niño que no estuviera bien de sus facultades mentales por todo lo que hablaba Lo que Uh-huh. decía, sí. Lo que y decía, todo lo que se decía, juzgaba. y cómo platicaba con personas mayores y las dejaba totalmente en pausa, así lo puedo decir, porque no haya, es más, ni siquiera su papá sabía, José, cómo poderle contestar a tantas inquietudes Exacto. que él fue desarrollando. Sí, supuestamente se daba unos buenos trances con sabios, ¿no? Sí, de hecho una de las anécdotas que están en esos escritos, o de lo que se habla, es de que José le pone un maestro a Jesús para que le enseñe, como en ese entonces, pues el idioma que se hablaba, y pues Jesús se para junto al profesor y él mismo le dice que cómo puede enseñar el alfa si no sabe el beta. Entonces es como el hecho de lo veía, y lo que dice el maestro es que lo veía a los ojos y era una mirada tan penetrante de un niño, era una postura tan fuerte que él fue y le dijo a José, no puedo con él.
Lo ridiculizó literalmente. Entonces, sí es como muy, muy fuerte el hecho de pensar que un niño en ese tiempo, como tú lo dices, estaba tan desarrollado espiritualmente y mentalmente como para poder encajar en esto. Y otra de las anécdotas que me gusta, que bueno, no es que me guste, pero me impactó bastante de eso, era que Jesús iba caminando. Ya había hecho una acción, que ahorita cuentas la acción pasada, pero después de esa acción él siguió su día sábado, como tal, iba caminando y de repente venía un niño pues corriendo y choca con él. Al momento de que choca con él, Jesús le dice, tú detienes mi camino, yo detengo el tuyo, y lo mata. Los papás al ver esto, pues se van con José y le empiezan a reclamar, le empiezan a decir lo que hizo Jesús. Para eso lo empieza a reprender José. Mientras lo reprende y le empieza a decir cosas, Jesús se queda callado, se le queda viendo y con esa mirada penetrante que tenía, pues le dice, yo sé que estas palabras que me dicen no son tuyas, pero por ti me detengo. Mas sin embargo, ellos van a cargar por lo que acaban de hacer. Y deja ciego a los padres. Entonces, imagínate, güey, o sea, un niño que haga eso. Imagínate que haga eso, pero había hecho una acción antes. El mismo día, hubo 2 eventos que hizo Jesús niño. ¿Cuál fue el primero? Bueno, lo que pasa aquí que en aquel tiempo era como un acto de herejía, hacer algo, lo que vendría siendo el sábado y el domingo, porque también el domingo era el día de descanso. ¿no? Y el día digamos, de rendir tributo o si seguías la religión, de darle tributo al Dios, ¿no? Entonces, este Jesús está a la orilla de un río, está haciendo unas palomitas como unos pajaritos de arcilla. Entonces, pues lo ven los de ahí y van con José. Y le dicen, ¿sabes qué onda? Pues tu hijo está haciendo actos de herejía y pues la verdad que ya con todas las cosas que él dice, porque él se empezó a dirigir a Dios como su padre, ¿no? Y que mi padre es Dios, y era muy mal visto porque no podías, tú no podías decir de Dios como ahorita dice uno, bendito sea mi padre Dios y cosas así. No podías hablarle de tú por tú al creador, al dueño del universo. Sí. Entonces, pues José va y le dice, no, pues no debes de hacer eso y no sé qué. Entonces él se levanta y medio molesto y le dice, ¿por qué? ¿Por qué no lo puedo hacer? Son unas palomitas y que no sé qué. Total de que lo reprende y cuando lo está jalando, se lo lleva y solamente dice, vuelen. Y estas palomitas de arcilla o pajaritos de arcilla empiezan a volar. Después regresa y ve a un niño también a la orilla del río, pero estaba como echándole tierra a un ojito de agua. Un ojito de esa agüita cristalina bonita, eso es lo que cuenta. Entonces Jesús lo ve y se molesta porque a él habían reprendido antes. Se ve que va con él y le dice con estas palabras, tú estás secando la vida, yo voy a secar la tuya. Y le pone un dedo en la frente y el niño cae seco al río. Como si fuera un árbol. Como si fuera un árbol. Entonces, todas estas cosas dices... Yo sé que nos van a decir que estamos bien pachecos, que traigo aquí la cruz en el pecho y todo, pero pues bueno, eso es de lo que se habla, de esos es que evangelios. Eso nosotros quiero que quede claro. Eso nosotros no lo estamos inventando porque eso viene en esos evangelios apócrifos. Si mal no me equivoco, es el de Santiago, pero del hermano de Jesús. Santiago, el hermano de Jesús. Es lo que les iba a preguntar, que de dónde salían estas versiones, porque realmente la Biblia no aparece absolutamente nada. Cuando hablamos de los evangelios apócrifos es el hecho de que no están dentro de la Biblia por el hecho de que o hacen a Jesús muy humano o lo hacen muy Dios al mismo tiempo. Entonces tienen que buscar un equilibrio o un arquetipo, ¿no? Que le llaman, o sea, para que la gente lo tenga como muy en cuenta. Es como cuando están estos cuadros que hemos visto donde Jesús
pues lo hacen como muy apuesto, digámoslo Sí, así, claro. ¿no? Ojos de misericordia y todo, pero en realidad saben cómo es el rostro de No, Jesús. de hecho, uno de los grandes misterios de la Biblia creo que también ha sido el cómo es el rostro de Jesucristo. Ujú. Y cuando salió la sábana santa, que hablamos de la sábana santa ahora, Sí. cómo se hizo el revuelo por la cara de Jesús, que no concordaba ni con estos cuadros, ni con estas descripciones que nos dan. No, y mucho menos lo que ahora han estado diciendo, que por ejemplo, el rostro, lo que es, digamos, Las facciones. las facciones, la circunferencia del cráneo y todo, no No concuerda coinciden con lo demás. con la imagen que Ajá. tenemos ¿Tú oficial qué de opinas Jesús. de eso? Pues ya ahorita la tecnología ha avanzado bastante. Ya sabemos que si eres de una raza o de una especie o vivías en un cierto país, en una región, hay ciertos rasgos Sí. en tu rostro. Entonces, en base a eso hicieron una réplica y pues definitivamente no tiene nada que ver. Suena ilógico que en esa parte donde vivía Jesús lo dibujen como una persona blanca con facciones muy finitas cuando realmente... Muy europeo, ¿no? Muy europeo, cuando realmente pues eran un poco más morenos, más rudos. Pero fíjate que ahí es donde viene el punto de que ninguno de los evangelios y ninguna de las escrituras describe a Jesús. Ajá, exacto. Solamente donde más o menos, y es una novela de ficción. Sí, hay que decirlo. Hay que puntualizarlo. Hay que decirlo que, por cierto, se la recomendamos. Bueno, es Caballo de Troya. Caballo de Troya, el primero. El número 1. Muy Recomendado. Muy recomendado. Y el Caballo de Troya, pues es un libro de un autor que se llama J.J. Benítez. Y él nos cuenta la historia de, pues, de un... De la pasión. de lo que es la pasión de Cristo, pero ante Vista los de ojos o vista de un ex militar, el cual viaja en el tiempo y llegan... El Caballo de Troya se llama porque así se llamaba el proyecto, que era como llegar de manera como, ¿cómo se puede decir? De manera oculta, camuflajeados y ocultos y ver a Jesús en esa Semana Santa, que es a lo que estamos hablando, que es la pasión cabe de Cristo. destacar que este general o esta persona lo escogieron porque era totalmente ateo y lo prepararon, lo pusieron a que estudiara el arameo antiguo. O sea, lo prepararon bastante y él llega y creo que al final el libro te deja una buena lección en el sentido de que pues de alguna manera todos en algún momento, en algún tiempo, pues doblamos las manos ante una creencia o una fe. Déjame decirte que a mí me dejó hasta como con un hueco, porque llegas a empatizar demasiado con ese Jesús, con ese Jesús que te describe, o sea, neta, sí llegas a tener como esa empatía. Pero algo muy interesante del libro, que ahorita lo tocaste, es el hecho de que no describen a Jesús, y ahí en el libro medio lo describen, pero también lo describen medio varonil. Porque dice que, obviamente, como tú estabas diciendo hace rato, las personas pues no eran muy altas. Exacto. Los molares pues los dientes feos. Olían, pues la verdad olían mal, o sea, y a él lo describe como el gigante. Y era una zona árida aparte. Era digamos, no había donde ocultarse tanto del calor, pero cuando él llega lo describen como un gigante que sobresalía sobre todos. El cabello, o sea, como comercial, cabello suave, sedoso, dientes perfectos, una nariz grande afilada, o sea, unos ojos creo que color miel, color, o sea, tenía color, los ojos de color. O sea, forma atlética y todo. Entonces, decían que era muy fácil distinguirlo de entre todas las personas. Que de hecho hay una parte muy interesante donde, no sé si recuerdas que dentro de todas como parte de la vida o de la parte adulta de Jesús, hay una parte de todo este cuento donde está con los apóstoles y los apóstoles se quedan dormidos. Entonces bajan unos ángeles y hablan con él. No sé si recuerdan como esa parte de la historia donde se quedan dormidos. Todos los apóstoles se quedan dormidos y nadie despierta. Lo que pasa que están antes de que lo aprendan, se quedan dormidos en el Getsemaní. Entonces él ve que les dice descansen porque esta noche va a ser larga. Entonces
pues según ellos lo están cuidando, se queda dormido y él siempre tenía como esa costumbre de dejarlos e irse A orar, a o a hablar orar o con a su estar papá. solo o a hacer ayuno o cosas así. Entonces llega a este lugar donde está totalmente solo y es donde dice Oscar que él empieza como a sollozar y empezarle a hablar a su papá. Creo que es esa parte donde esa dices. parte. Pero el punto es que cuando bajan estos ángeles son rubios. Rubios. Son blancos. Esto lo describe el general, pues en el libro. Lo describe porque lo ve así. Los ve, güey. O sea, él no logra dormirse. Que eso era lo más extraño, porque él decía que ellos estaban como bajo una situación como si los hubieran como que paralizados, como que se te haya dado parálisis del sueño y solamente pudieras ver lo que estaba pasando. De hecho, cuando él está clamando que o está rezando o está sollozando, sí describe que sudó sangre y que cuando llegan estos seres, porque de hecho en el proyecto le llaman digamos a la nave en la que ellos viajaron al pasado, le llaman la cuna. Y la cuna está, no sé si a unos 20 kilómetros, 30, pues está escondida, pues según como un campo magnético que la camuflajea. Pero el que está es Eliseo, se llama Eliseo. En el libro se llama Eliseo, esta persona, el que está monitoreando y el que le está diciendo qué es lo que está pasando alrededor. Le dice, ¿sabes qué? Capto una presencia aérea que está sobrevolando y ya pasó arriba de mí y va a una velocidad, impactante, y está haciendo maniobras que son muy difíciles de hacer. Entonces, Jasón se llama el general, se llama Jasón. Él le dice, ¿pero en dónde? Pues si el cielo está estrellado y todo, y yo estoy en la situación donde está Jesús como sollozando. Entonces es en el momento que dice Oscar que de repente como que todo se paraliza y como que si tuviera la parálisis del sueño y ellos solamente están viendo lo que va descendiendo y lo que sale de eso que descendió y llegan y digamos que lo auxilian porque hasta le limpian la sangre. Sí, pero llegamos a eso, que son rubios, son altos, son blancos. Bueno, según la teoría según lo que nos dice el relato, pero... Me suena a Pleiades, ¿no? Ándale, como si fuera... No nos Yo vamos no a dije meter nada. ahora en los pleiadianos. Ponme VIP. Pero sí, exactamente, algo así. Les voy a contar una historia que vi de una chica en internet. Y su historia se llamaba... Tal cual, ahí está en internet, la pueden buscar. La historia se llamaba... Jesús quería matarme. Así tal cual. Entonces yo me interesó y pues obviamente la vi. Y hablaba de que ella tenía 2 mascotas. Estas mascotas pues las quería mucho. Era una persona que vivía sola y quería mucho a estas mascotitas y las tenía pues muy mimadas. Resulta que por azares del destino, una de ellas pues la atropellan y fallece. Y se queda con una. Entonces la otra como que empezó a estar un poquito más deprimida, bla, 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 y se enferma y se muere, güey. Se le van las 2. Entonces ella dentro de su, digamos, duelo y dentro del proceso de esta angustia empieza a orar. Pero no a orarle de manera... digamos como buscando paz, sino como reclamando, güey. Empezó a decirle, ¿por qué me los quitas? Bla, bla, bla. Empieza a decir, ellos eran todos para mí. ¿Qué te hice? Claro, exactamente. Toda la parte de qué hice yo, por qué, bla, bla, bla. Aunque ella era religiosa. Ella lo dice que era religiosa. Entonces empieza a reclamarle y le dice, quiero que me los regreses porque si no, yo voy a ir por ellos. Así le dijo, güey. Entonces todo quedó normal, se va a dormir y cuando se acuesta, que ya apaga todo y está conciliando el sueño, escucha a sus animales fuera del cuarto. Y ella pues se levanta y dice, ¿cómo es posible que esté escuchando a los perros? Sí. Entonces escucha a los perros, sale del cuarto y en el pasillo
ve una figura de un Cristo enorme con una sonrisa demoníaca y que le dice: ven por ellos si los quieres. Uy. Entonces dices, no mames, güey. Yo me quedé así impactado porque dije, güey, o sea, imagínate ver la figura de Jesús, pero de una manera retorcida, güey. Sí. Y ella pues obviamente dice que gritó, se encerró, empezó a orar porque ella sabía que lo que había visto no era un Cristo o algo bueno. Y empezó a pedir perdón. Obviamente dejó de escuchar cosas. Fue un trauma para ella. Tuvo que ahora sí que disculparse y orar y pedir perdón por lo que había hecho. Y ella dice que pues obviamente no volvió a pasar nada más, pero que eso que vio no era un Cristo. Ella dice que lo más probable es que era un demonio. Pero ¿cómo? O sea, imagínate cómo. Yo a veces me pregunto y el hecho de cómo los demonios pueden tomar formas religiosas y que hay que tener mucho cuidado porque muchas veces veneramos cosas religiosas que no sabemos lo que tienen. No sabemos lo que tienen o realmente lo que son. ¿Qué es? Simplemente recordando la pintura del Cristo, que lo que tú nos comentabas, que anteriormente guardaba un secreto oscuro. De hecho, era lo que les iba a comentar, que si recordaban que en un tiempo los contaron que las personas estas que se dedicaban creo que los satanistas, no tengo nada contra ellos, ni es para ofender, pero en aquel tiempo, ahí antes de entrar a los 2000, se hizo un revuelo porque estaban vendiendo, por ejemplo, imágenes, cuadros de la Virgen de Guadalupe, Últimas Cenas, cuadros del Sagrado Corazón, pero que si los movías de una forma estratégica, el brillo que proyectaba la luz que tuviera cerca hacía ver caras demoníacas. O había dibujos dentro de la misma figura. Sí. Que alusión que hacían alusión al demonio. Entonces decían que estaban llenando a México de este tipo de imágenes que ellos lo dijeron como que eran los satanistas. Como de costumbre, ya saben que yo soy el niño que siempre le pasan las cosas. Mi mamá y mi papá eran muy religiosos. Bueno, no eran. Y se hicieron, incluso iban a retiros espirituales cada semana. Obviamente llevaron a todos sus hijos a esos retiros familiares y demás. Entonces yo fui muy católico. Iba todos los viernes. Antes eran como que les llamaban los encierros, ¿no? Exactamente. Que entrabas, digamos, el viernes y salías el domingo. El domingo. Te hacían una misa, unas florecitas, tenías que llorar a fuerzas. Digo, no a fuerza, pero sí te hacían llorar prácticamente. Que era el cometido. Si no llorabas era porque... Y así antes de que... porque no querías a tu familia, cosas así. Te metían cosas en la cabeza. Ajá. Entonces, y los viernes... Recuerdo perfectamente que había... se juntaban en un templo a hacer oración. Sí. Pero no era un padre. O sea, eran los mismos... ministros que ahora les llaman, pienso yo, ¿no? Exactamente. Y pues hacían de sanación, que mucha gente tenía dones, que tenía don de visión, don del habla. Sí. Y de los que ves ahorita en los videos que se ponen y que se caen y empiezan a hablar en lenguas y todo eso. Eso es una mamá. A mí me tocó ir. Bueno, pero de los que tú dices de los videos. Sí, en los videos hay muchos que la avientan con su chaleco y con eso ya una onda ya vital, está limpio, sí. Pero te lo juro, o sea, y como siempre soy el escéptico más creyente en este mundo y no me dejarán mentir mis amigos que también jalé. Porque fue muy impresionante a mí ver toda esa situación, que incluso llevé a mis amigos a ir. Entonces yo ya iba con mis amigos ahí a esas pues sí, a vivir reuniones, la experiencia, ¿no? Exactamente. Y te lo juro, yo traía mi rosario y todo, o sea, era muy metido a esa onda.
Y me tocó ver muchísimas cosas bien interesantes. Y muchas de las cosas fue eso de que había muchos pósters de Jesús que tenían ciertas cosas ocultas. Y era de quemarlas. O sea, se juntaban y se quemaban, pero no se quemaban. No. A mí me tocó verlo así, o sea, o sea, ahí sí no te puedo decir, me dijeron que no, a mí me tocó verlo y mis amigos con los que fui no me dejarán mentir, que le prendían fuego, le echaban alcohol, le echaban miles de cosas y no se prendía el papel. No se prendía. Y no era un papel que haya traído a alguien, sino me acuerdo que yo tenía uno en mi casa y vi que en la mano de Jesús le había como una pezuña de puerco. No mames. Sí, no, ¿En es serio, que güey? había cosas, güey, que no mames, güey. Y yo fue cuando le dije a mi mamá, no, mira, pues hay que llevarlo allá. Y supuestamente la única forma era quemándolo. No se prendía ese desdichado... Sí, el póster. El póster. No, o sea, vivimos muchísimas cosas, incluso van a decir, está exagerando. Pero como siempre, tengo testigos que lo vieron. En una de uno de esos retiros, estaban en plena oración. Creo que los sábados son el día más fuerte. El Pentecostés le llaman. El Pentecostés. Y estaban todos en oración y no sé qué, y pues todos así sintiendo a Dios y todo el rollo, unos hablando en lenguas, unos acá, dos sacando, suele pasar, vomitando incluso porque era como sacaban el mal. ¿Pero el vómito bien? Así. ¿O había cosas en el vómito? No, vómito. Y en esa ocasión había una chava que supuestamente había hecho un pacto con el maligno, ¿no? Y la andaban queriendo exorcizar ahí. Y fue un rollo, o sea, fueron unos días bien pesados. Y ese día del Pentecostés, que supone que es cuando baja Dios y ayuda y todo el rollo, y es el más fuerte, pues estaban todos con los ojos cerrados, haciendo oración, orando, bla, bla, bla. Y te lo juro, casi todos voltearon a ver a un Cristo que estaba en el templo enorme y vieron cómo se estaba poniendo. No mames. Se estaba poniendo. Porque en la oración estaban diciendo, o sea, el guía o el Ajá, sí. Va diciendo, no, y que acaba de bajar Jesús y está ayudando a alguien que tiene un problema de no sé qué. Así como tal están... Sí. Pero dicen mis amigos que precisamente, y no uno, fueron 5 o 6 de mis amigos, quien todos los demás, o sea, sin contar a todos los demás, que vieron que cuando se terminó la oración, al voltear vieron cómo se estaba poniendo las manos al Cristo. Güey. A mí no me tocó, pero fue de amigos. Esa misma chava, pues seguimos platicando porque era de la edad y pues ya sabes, ¿no? Tan mal estaba la chava, imagínate que agarraba el encendedor y sin darle lo prendía. No, ¿neta? Te lo juro. Güey, no mames. Sin esa madre que es como un pedernal, güey. Sí, o sea, eran de las que le das, no mames, güey. Que le das, pero ella decía así y lo decía de broma. Mira, vean. Pum. Se prendía. Te lo juro. Madre, te lo juro. Y si no, que me desmientan aquí mis amigos o que mis amigos digan si sí es cierto o no. Estaba muy pesada la chava esa. Güey. Y el chiste es de que sí, lo que tú dices, digo, ya me fui como que 1000 kilómetros más lejos. No, pero de eso se trata. Pero sí hay muchas cosas muy raras, inclusive, pues yo con mi idea de cineasta y todo eso, pedí permiso para ir a grabar, porque dije, esto se tiene que grabar, y nunca dieron permiso de grabar. Y la verdad, sí veías milagros. Una pregunta de ustedes, ¿qué hubieran hecho? Porque sí me llama la atención bastante. Yo creo que nosotros, o sea, los que vieron a esa imagen volviéndose a acomodar, digo esa imagen porque si nos ponemos todos en nuestros cabales, ¿quién no quisiera ir a abrazar a Dios, no? Claro. Ah, sí, claro. Pero si te dio miedo, entonces, ¿qué era? No les dio miedo. ¿No les dio miedo? No les dio miedo. Nada más se quedaron impresionados. Sí, Inclusive, sí. uno de mis amigos, uno de los que fueron, dice que se acercó y lo abrazó. Wow. Y él sintió que lo abrazó.
Entonces, así como cosas bien impresionantes. La Parece verdad, turbio, porque no es fácil como que digerir sí. esa situación. Porque no vas pensando en que va a pasar algo de eso. Vas pensando que vas a orar, que vas a... Ajá, exactamente. Pero imagínate. Pero ahí te digo, eran los viernes de sanación. Era exclusivamente para ir a sanar. Inclusive mi papá entró y de tomar mucho, tomaba muchísimo. Los fines de semana tomaba mucho. Entró y cuando salió, o sea, entró un viernes, salió el domingo y nunca más volvió a tomar una gota de alcohol. Wow. Ni una sola. Ni una sola volvió a tomar. Entonces fue así como, wow, o sea, pues ¿qué le hicieron ahí, no? ¿Qué pasó? Y se hizo muy religioso y así. Entonces ya fue cuando nos empezó a jalar a todos y a toda su familia. Fíjate y todo que hay algo que quiero que nos platiques porque creo que lo hizo pues mi tía. Mi tía es tu mamá. Me recuerdo que en su recámara tenían a un Cristo. Tenían el cuadro de un Cristo. Pero desde que yo me acuerdo, cuando iba, pues estaba más morro, estaba con los ojos cerrados. Okay. Ese Cristo tenía los ojos abiertos. Pero ella me dijo que ella se los cerró. Se los dibujó. Porque le daba miedo. A ver, platica eso. Porque le daba miedo, supuestamente. Extrañamente ese Cristo estaba con los... eran esas imágenes que estaba con los ojos abiertos. Y mi mamá juraba que iba para donde quiera que iba, la volteaba a ver. La seguía. Y la seguía. Wow. Y la seguía. Entonces, exactamente eso es lo que acabas de decir. Que le daba miedo y le pintó los ojos para... Como si estuvieran cerrados. Como si los estuviera cerrado. Wow. Y yo cuando llegaba lo veía y se me hacía raro porque le veía los ojos cerrados y se me hacía raro. Y ya ella fue la que me dijo un día que ella se lo cerró porque le tenía miedo. Pero en vez de quitarla, o en vez de quitarla, no, le cerró los ojos. O cambiarlo por otro y le cerró los ojos. Y todo mundo lo conservó. Sí, wow, ahí sí. Yo creo que ahí lo tienes. Sí, ahí va a estar. Con el perdón, pero sí. Tienes, eso, fíjate, me recuerda a un video de los... O sea, bastante antaños, ahí del 97, de Handycam y todo, donde están destruyendo imágenes religiosas. Y adentro había imágenes de demonios, güey. O sea, cuando las partían, güey, adentro había... Y era cuando estaban... Como cuando estaba todo ese auge de lo que platicamos, de las imágenes, de los cuadros que estaban vendiendo. Ahorita que me dijeron eso, se me vino a la cabeza de que posiblemente a lo mejor algo tenía adentro ese Cristo. No sé si era de madera o de algo, pero me da a pensar eso, ¿no? Pues es que, no sé, está bien raro porque también si te pones a pensar en cuestión del satanismo, digo, yo ya, ahora sí que, como dices, si vas a juzgar algo o vas a criticar, pues debes de saber qué, ¿no? Entonces, yo en la religión católica sí estuve muy metido, sí supe todo lo que hay dentro y decidí ya no seguir ninguna religión. Entonces, eso me llevó a estar aprendiendo y investigando las demás religiones. Y realmente los satanistas no buscan eso. O sea, no buscan el mal. No buscan dañar a las personas. O sea, no estoy con esto diciendo que vayan y sigan, ¿no? Pero a mí me sorprendió el hecho de que uno pensaría que es agresividad, es eso, o sea, incluso pueden buscar en internet los 10 mandamientos satánicos. Sí, claro, y dices, debes de ser el mejor en todo, o sea, te hacen, no debería decirlo, pero te hacen que tienes que ser una mejor persona. Y sobre todo son como mucho más reales a la vida diaria. Hay uno de ellos que me gusta mucho, lo tengo que decir porque lo habla claro y conciso y dice que, por ejemplo, si alguien te busca pleito, que lo ignores. Pero si persiste, destrúyelo. Wow. Entonces dices... Güey, o sea, me voló la cabeza ese mandamiento porque dices, es cierto, te está diciendo que no te entrometas en lo que no te debe, o sea, no busques el pleito, pero si te están chingando, defiéndete. Entonces, cosa que lamentablemente... Pero es como al extremo, ¿no? Sí, defiéndete, pero hasta que el... Sí, es que el hecho de que diga destrúyelo es como de... No, güey...
Eso sí los leí y la verdad es que sí me impactaron, pero sí es cierto. No te dicen ve y sacrifica o ve y Ajá, mata, exactamente. ve y... No, güey. O sea, O sea, como lo que me imagino que todas las personas o las que no conocen tanto sobre esta iglesia, digamos, pensarían, ¿no? De que descabeza algo. Sí, sí, Ajá, sí, claro, exactamente. eso Sí, sí. sí, Tómate sí. 5 vasos Incluso yo, de líquido vital que corre por las venas. exactamente, he estado viendo entrevistas de Josué Josué. Sí, Velázquez. Velázquez. Ujú. Y habla mucho y también dice, es que no te pide sacrificios, no te pide sangre, no, o sea, lo único que te pide es venerencia, que lo veneres y ya. Y cuando hay alguna situación que él te provoque, es cuando no cumples algo. Que supuestamente si tú le dices, que yo creo que también es igual con Dios, ¿no? El de luz. Ujú. Que si le prometes algo y no le cumples, pues va a decir, oye, pues habíamos quedado en un trato. Que es exactamente lo que pasa con la santa, con todas esas deidades que recomiendan que si vas a pedirle algo y vas a ofrecer algo, lo tienes que Que cumplir. cumplir. Ujú. Pero que no necesariamente tiene que ser que vamos a Sí, no, sacrificar no, claro. esto. Y entonces sí, fue así como, pues sí, digo, a fin de cuentas, yo no sigo ninguna religión. Yo soy, no sé qué palabra poner, pero es de que si tú crees en algo y ese algo te hace ser una mejor persona, yo no tengo por qué decirte que estás mal. ¿Ustedes qué creen? ¿Que la gente deja de seguir una religión por los encargados de la misma o por algo que no se les cumplió? Yo creo que gran Ah, parte es por algo que no se les cumplió. yo digo que ambas. Y sí, o Sí, sea, las dos. las dos. Sí, porque muchos dicen, no, pues es que no me sirvió esto, pues vamos a la fregada, lo que sigue. Y ahí es donde los demás se pueden aprovechar, ¿no? No, mira, vente para acá, nosotros tenemos esto, te ofrecemos esto, hacemos esto. ¿Creen que las personas o digamos un número estimado de personas también cambien por obtener algo más rápido? Digamos, hablando de este Dios de luz. No digo en contra, sino ni tampoco que sea tanto de comparar, pero en resultados contra las nuevas religiones o dogmas que ya están más abiertos a la gente. Pues es que está muy complicado como definir algo concreto. Ujú. Desde mi muy humilde opinión, ¿qué es lo que estás pidiendo? Es lo que platicábamos hace rato, que si son cosas banales, ¿quién te lo da realmente? ¿Dios de luz o Dios oscuro? Pues es que ese es el punto, porque tendrías que pedirle cosas como lo que decíamos, tienes que ser más inteligente en pedir cosas, porque si pides paz, si pides tranquilidad, si pides conciencia, si pides espiritualidad, creo que va a ser mucho más rápido esa respuesta a que pidas dinero, que pidas algo más material, porque como tú lo dijiste, no va a bajar Dios y te va a Con decir los ahí te 5 va tu millones de carro, te doy pesos. 5 Ajá, millones para que exactamente. esté a toda madre este niño. Que sigas acostado ahí en Que la cama, sigas ¿no? acostado, güey. Entonces, no, pero si pides, si tienes una preocupación, si tienes algo y lo pides con fe, creo que se te puede dar. A final de cuentas es lo Es que que también veníamos tienes que hablando, hacer, güey. o sea, tú también tienes que hacer lo propio para lograr ese cometido. Exactamente es lo que decía el maestro Ángel, ¿no? Nos puedes dar el número de la lotería, pero pues ya compraste el boleto. O sea, Exactamente, o sea, ¿qué ¿qué estás estás haciendo haciendo tú para para que se lograrlo? pueda hacer? Y para pensando en estas situaciones y para terminar el podcast, veníamos hablando también de que muchas veces somos un poquito egoístas y en vez de pedir algo que se te pueda remunerar de manera rápida como la paz, la fe o la sabiduría,
que muy pocos piden eso, sabiduría, y que aquellos que la pidieron se les fue concedida, y hablábamos del rey Salomón. El rey Salomón es un personaje que no pidió dinero, no pidió oro, no pidió riqueza, pidió sabiduría, y se le fue otorgada de manera que él tenía toda la sabiduría y toda la sabiduría de las artes obscuras. O sea, él podía toda la parte de los ángeles y toda la parte demoníaca, y se le fue otorgado un anillo, el cual pudo capturar a 72 demonios para que construyeran el templo de Salomón. Del rey Salomón. Y mucha riqueza, que no la han encontrado, ¿verdad? Pero bastante riqueza tuvo. Esa fue la que se fue ya como haciendo de cierta manera. Pero sí, mucha riqueza pero él tuvo. tenía muchísima sabiduría. Entonces, creo yo que si tomamos en cuenta como ese tipo de situaciones, llega al punto de decir que ahora la gente es más materialista que antes. Antes se buscaban los secretos, se buscaba la sabiduría, se buscaba el porqué de las cosas. Sí. Y ahora no. Ahora lo que queremos es que ya llegue, disfrutar, que nos lleguen. Por eso lo que tú dijiste. ¿Qué sucede cuando decimos Semana Santa? Vacaciones. ¿Qué sucede cuando decimos ya viene Semana Santa? La playa. Entonces, bueno, estos son los cambios generacionales, y comentarles pues obviamente a todas las personas que todo lo que estamos platicando aquí simple y sencillamente es una opinión, no es la verdad absoluta. Y que hubo personas que nos dijeron si íbamos a tocar en determinado tiempo estos temas. Creo que nomás pimpineamos en muchas cosas, pero es también para que se den cuenta de que no solamente es para causar algún tipo de polémica ni nada. Cualquier opinión que pueda tener alguno de nuestros seguidores es válida. Si nos quieren dejar ahí un comentario de que posiblemente no les pueda haber parecido, recuerden que esto es entretenimiento. Así es, muchachos. Pues la verdad es que el día de hoy no la pasamos bien. Puro pip. Si no lo entienden, díchenle la culpa al productor. Pura censura. El que está allá, porque el que está acá no. Ahora no le tocó. Entonces, pura censura y puro chapuzón. Entonces, ya lo vi desmonetizado. Volvemos. Bueno, espero que lo vea mucha gente. No, sí, que nos deje su opinión y que qué les pareció. Podemos, si gusta a la gente, podemos hablar de dos cosas, digamos, Caballo de Troya y Cronovisor, sería algo bueno. Bueno, eso no tocamos esos temas, pero estaría interesante. Que irían de la mano. El día de hoy, pues que estuvo muy callado el producer, pero pues es porque no son historias terroríficas. Y lo poco que hablé me van a funar de seguro, entonces créeme que a todos hablamos. Ahorita ya estuvieras en la hoguera. Sí. De que todos tocamos algo que nos van a funar. Pero bueno, pues antes de terminar... San Crespín, güey. No, y te faltó hablar de San Cipriano, ¿eh? Nada, de ese ya... Ya hablaste. Sí, pero no saben que ya hablé. O de la teoría de que somos todos un mismo Dios. Pues el Dios que existe adentro, o sea... El Dios que existe en cada uno de nosotros. No. Bueno, vamos a extenderlo 5 minutitos más. Órale, pues, nos vayamos. Todavía no nos vamos. Hay una teoría que escuché que también me voló la cabeza, se me hizo medio rara y a la vez como tiene cierto sentido. Bueno, creyendo en esa situación, que supuestamente existe un Dios, ¿no? Pero que hay un Dios que quiere que no es Dios todavía y quiere llegar a ser como él. Entonces la prueba es que supuestamente somos una sola alma queriéndose llegar a ser Dios. Todos somos una misma, entonces estamos en todo tiempo, en todo espacio, en todo lugar, viviendo todas las vidas para que Él pueda llegar a donde tiene que llegar. Por eso experimentamos todos muchísimas cosas. Bueno, y es que si lo podemos ver de una manera bíblica, Jesús siempre dijo que Él tenía que llegar al Padre. Ajá. De alguna manera. De alguna manera, y que tenía que hacer todo ese viacrucis para poder llegar a Él, porque a fin de cuentas a eso lo mandaron, a experimentar. Entonces, la teoría no está loca. La teoría concuerda realmente con lo que Jesús les dijo a sus apóstoles, que
sinceramente, y lo dicen muchas veces, los apóstoles no entendían lo que en realidad les quería decir y a lo mejor algunas personas que han leído la Biblia o que están metidas en esta situación pudieran pensar que Jesús siempre trató como tontos Sí, dilo, tal cual. como tontos a los apóstoles, pero realmente ellos no entendían el mensaje y no lo entendieron, y hasta ahora también nosotros seguimos sin entender el mensaje de Dios. Sí. Esa es la realidad. Y a fin de cuentas, el fin de esta teoría era de que teníamos que ser más empáticos con los demás, porque tú soy yo, él es tú, somos todos uno mismo. ¿Y qué era eso? Tener empatía. ¿Qué digo? No está tan mal la idea, pero... Hay una canción que dice, un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Entonces, hace referencia a lo que tú estás diciendo. Tú eres yo, pero si yo no me quiero... No te puedo creer a ti. Ni tampoco a ti. Exactamente. Ya nos pusimos románticos. Ya saben, muchachos, quiéranse todo el mundo. Quiéranse. Amor, para que no nos digan cosas, güey. Sí, no. Pero bueno, pues antes de despedirnos vamos a hacer la recomendación de la noche. Y en la recomendación de la noche vamos a recomendar dos peliculitas. Porque estamos hablando de la Semana Santa y la que nos ponen así como el Titanic cada 24 de diciembre, 25 de diciembre, pues vamos a hablar de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, que es una película súper cruda. En su tiempo fue muy impactante. La verdad es que yo sé que todos la han visto y los que no la han visto pues viven en una piedra porque ya es muy conocida. Y nunca voy a olvidar esa escena de el niño, güey. Nunca voy a olvidar esa escena de cómo esta representación de la muerte o de lo que es Satanás, el demonio, cuida a su hijo para que no le pase nada y se mofa de Jesús mientras lo están pues castigando, ¿no? Es increíble esa escena, la verdad es que es impactante, todavía me acuerdo y es muy, muy fuerte. Y pues la otra que se llama, que es un poquito más viejita, que es La Última Tentación de Cristo. Excelente película, es una película que te vuela la cabeza, es una película que te cambia todo el paradigma. Son dos películas contrastantes totalmente, una apegada mucho al, creo que es el Nuevo Testamento ya, y la otra pues totalmente a otra cosa. Yo les recomiendo que si tienen la fe muy arraigada, las dos son apegadas al Nuevo Testamento. Al Nuevo, pero sí cambian los contrastes. Sí, no, bastante. Mucho. Creo que también hay otra película que había sacado Netflix. ¿Sí? ¿Cuál? Netflix. De un soldado que le toca perseguir a Jesús. No me acuerdo cómo se llama. Pero es de Netflix. Ajá. Ok, no, pero la vamos a buscar. Se llama es como el nombre del soldado. Pero no me acuerdo cómo se llama. Okay. Pues bueno, entonces hay que ver estas dos películas, La Pasión de Cristo. Con la mente abierta. Con la mente abierta, claro. Y La Última Tentación de Cristo, porque ahí... No sé si es la de Longinos. Así se llama. Posiblemente. Creo que así se llama, la Longino. La sacó Netflix. También está súper buena porque aquí a él lo mandan. Creo que lo mandan a buscar o por cuando resucita. No lo encuentran y van con estas dos personas que quedaron cuidando y les hacen decir que mientan y que realmente no resucitó y que se robaron el cuerpo, y encomiendan a un soldado a que vaya a buscar a Jesús. Muy bien. Y al fin, bueno, ahí vamos. Ya ibas a decir el final. Pues ya saben cómo termina. Pero no me acuerdo si se llama así Longino, no cómo se llama. La historia de Jesús todos no la sabemos, ya sabemos en qué termina. Bueno, entonces vamos, esas tres películas estarían para ver en esta Semana Santa. Y pues bueno, muchachos, despídanos por favor. Pues agradecerle a la producción, al Pac-Man que se chutó un podcast ya gratis, mi Pac-Man, muchas gracias. Al Pinque que ahora nos acompañó, a ti Greñas, y no nos vayan a funear. Por favor, espero que vean el capítulo y recuerden darle like, compartir el video, suscribirse, porque entre más personas seamos que estén en el canal, la familia crece. Suscríbanse por favor, denle like a la campanita, compartan los videos y también agradecer muchísimo a este estudio que es Good Life, que nos permite hacer cada noche y cada podcast este tipo de
pláticas tan amenas y tan funables. Entonces, pues bueno, muchachos, si no hay nada más que decir, como les digo cada noche, todas estas historias pueden ser mentira o tal vez no. Tercera frecuencia. Pueden ser mentira o tal vez no. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Protégeme, Señor, con tu espíritu. No nos funen.